¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Para arrancar, pensemos por un momento en sentarnos frente a nuestro platillo favorito. Ese plato que uno lleva esperando, no sé, todo el día o tal vez toda la semana. Uy, sí, ese que se te hace agua a la boca de solo imaginarlo. Exactamente. Y tomas el primer bocado, luego el segundo, y para el tercero, de la nada, el estómago se siente como si hubiera ingerido piedras. ¡Qué bárbaro! Una saciedad paralizante. Sí, una pesadez súper dolorosa que arruina el momento por completo. Y para millones de personas en el mundo, pues el protocolo a seguir es ir al médico, pasar por una endoscopía súper incómoda, Que nadie quiere hacerse, claro. para nada, y escuchar al especialista decir que el estómago luce perfectamente normal, los envían a casa sin respuestas, sintiendo que, híjole, que el problema está en su imaginación. Es una frustración enorme para los pacientes. Y justo hoy vamos a explorar la ciencia detrás de este fantasma, por así decirlo, en la máquina digestiva. Así es. Y para nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador. Se trata de un artículo de 2018 publicado en la revista Neurogastroenterology and Motility. Liderado por el doctor Jan Tak y un equipo de colaboradores internacionales, fíjate. Ajá, y el documento detalla los resultados de un ensayo clínico europeo fase 3 de etiqueta abierta que duró todo un año, o sea, un ensayo masivo. Y la misión central de este análisis, para quienes nos sintonizan, es desentrañar qué es exactamente esta condición tan misteriosa que los médicos llaman dispepsia funcional. Sí, y explorar cómo una nueva molécula que lleva el nombre de acotiamida promete resolver lo que ha sido hasta ahora un enorme vacío médico. Claro, vamos a ver qué nos revela un año entero de pruebas clínicas sobre su seguridad a largo plazo, su mecanismo en el cuerpo y, sobre todo, si realmente tiene la capacidad de devolverle a los pacientes la normalidad a la hora de comer. Pues vamos a desmenuzar este concepto desde la raíz. Porque, a ver, para entender el impacto de una posible cura, primero hay que entender la naturaleza del problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque esta enfermedad es sumamente disruptiva, pero médicamente parece un fantasma que se niega a ser atrapado. Fíjate que lo que hace a la dispepsia funcional tan difícil de manejar para la comunidad médica es, irónicamente, la palabra funcional. ¿En qué sentido? Pues, según los criterios médicos de Rome 3 y la actualización más reciente, que es Rome 4, que son básicamente el estándar de oro global para diagnosticar estos trastornos. Ajá, el manual a seguir, digamos. Exacto. El término funcional significa que no hay una causa estructural anatómica. O sea, si un gastroenterólogo introduce una cámara en el estómago del paciente, el tejido se ve impecable. ¡Wow! O sea, la anatomía está intacta, no hay úlceras sangrantes. Nada. No hay tumores, no hay una inflamación visible que explique el nivel de agonía que reporta el paciente. Es como llevar un auto al mecánico. O sea, pensemos en esto. Llevas el coche porque el motor da tirones, tiembla y pierde fuerza cada vez que le pones gasolina. Ajá, y el mecánico desarma todo. Exacto. Desarma el motor, revisa las válvulas, los cilindros y te dice que las piezas físicas están en perfecto estado. El hardware, por así decirlo, está bien. Pero claramente hay un fallo masivo en el software, ¿no? En cómo esas piezas se comunican entre sí. Sí, esa analogía me parece perfecta para ilustrarlo. Y siguiendo con lo del auto, el problema específico en este caso recae en la coordinación y la sensibilidad. Dentro de este gran paraguas que es la dispepsia funcional, el estudio del que hablamos se centra en un subtipo muy particular. Que es el síndrome de distrés postprandial, PDS por sus siglas en inglés, ¿cierto? Exactamente. Postprandial simplemente significa después de comer. Y la mecánica de este síndrome es fascinante pero terrible a la vez para quien lo padece. A ver, explícanos un poco qué pasa físicamente ahí. Normalmente la parte superior del estómago, que se llama fundus, actúa como un globo súper elástico. Cuando la comida llega, este globo se relaja y se estira voluntariamente para acomodar los alimentos sin generar presión. O sea, cede el espacio. Ajá. Pero en los pacientes con este síndrome, el globo pierde esa elasticidad. Se comporta más bien como una bolsa de cuero rígida. Uy, qué imagen tan gráfica. Y al negarse a estirarse, la presión aumenta inmediatamente y dispara señales de alerta máxima al cerebro.
Claro, esa bolsa de cuero rígida explica a la perfección toda la sintomatología. Genera esa saciedad temprana donde uno se siente a reventar, pero, literal con 3 bocados. Y la plenitud postprandial, que es esa sensación de que la comida se te queda estancada como un bloque de cemento por horas. ¡Qué cañón! Y viendo los datos epidemiológicos del estudio, la prevalencia global de esta condición va del 5 al 11%. Es un número altísimo. O sea, estamos hablando de cientos de millones de personas a nivel mundial viviendo así. Pero el artículo detalla algo que me llamó muchísimo la atención y que suele pasar desapercibido. ¿El costo oculto? Exacto. El costo económico oculto de vivir con esta bolsa de cuero rígida en el estómago todos los días. Híjole, es que es un golpe silencioso a la economía global. El documento cita datos impresionantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, los empleados que padecen dispepsia funcional generan un costo adicional promedio de $5,000 al año en comparación con sus compañeros sanos. ¡Wow! $5,000 solo en extras. Y si lo proyectas a nivel poblacional, el impacto estimado es de $80,000 por cada 1,000 habitantes. En Japón, por dar otro ejemplo del texto, se calcula una pérdida económica de casi 100,000 yenes mensuales por paciente. Un dineral. Y me imagino que la mayor parte de este costo no viene solo de ir a urgencias a cada rato, ¿o sí? No, para nada. No proviene de gastos médicos ni de comprar medicamentos caros. Proviene directamente de la pérdida de productividad. Y ojo aquí para nuestra audiencia, es crucial distinguir entre ausentismo y presentismo. Porque el ausentismo es quedarse en casa enfermo y no ir a trabajar. Claro. Pero el presentismo, que es el verdadero monstruo aquí, es estar físicamente en la oficina, no sé, calentando la silla frente a la computadora, pero rindiendo a una fracción mínima de tu capacidad. Es que imagínate intentar concentrarte en un reporte financiero súper importante o en una reunión estratégica mientras tu sistema nervioso central está recibiendo señales de alerta máxima desde el estómago. Es fisiológicamente agotador. Totalmente. El cerebro simplemente no puede priorizar la pantalla de la computadora cuando el tracto digestivo le está gritando que hay un problema grave. Y con un impacto humano y financiero de este calibre, la frustración médica, o sea, lo que me pregunto es, ¿por qué los intentos de crear tratamientos estándar en el pasado terminaron tan mal? Pues es que en Europa, donde se originó este ensayo clínico, existía una necesidad médica insatisfecha gigantesca. Históricamente se intentó usar fármacos procinéticos. Que son los que fuerzan el movimiento, ¿no? Exacto. Medicamentos diseñados para forzar el movimiento del estómago, como la cisaprida o la domperidona. Con este nivel de daño en la calidad de vida de las personas, de verdad que cuesta entender por qué la industria farmacéutica tardó tantos años en encontrar una simple pastilla que relaje el estómago. El retraso se debió a problemas de seguridad graves, fíjate. Los medicamentos antiguos sí cumplían la función de mover el estómago, pero interactuaban con receptores en el cuerpo que no debían tocar. ¿Se metían donde no los llamaban? Tal cual. En específico, alteraban los canales eléctricos del corazón. Prolongaban algo que en cardiología se conoce como el intervalo QT. A ver, pausa ahí. Para quienes no tienen un electrocardiograma a la mano todos los días en su casa, ¿qué significa exactamente alterar el intervalo QT? ¿Y por qué obligó a las autoridades a retirar esos medicamentos del mercado? Ok, mira. Pensemos en el latido del corazón como un ciclo eléctrico de 2 partes. Primero, la contracción, que bombea la sangre, y luego el reinicio eléctrico que prepara al corazón para el siguiente latido. Como un reset. Exacto. El intervalo QT es precisamente ese tiempo de reinicio eléctrico. Si un medicamento prolonga ese tiempo, o sea, si el corazón tarda demasiado en reiniciarse, el ritmo pierde sincronía por completo. Y eso genera arritmias. Arritmias severas que pueden llegar a ser fatales, sí. Ese fue tristemente el destino de la cisaprida y otros fármacos de esa generación. Y claro, el campo de la gastroenterología quedó súper traumatizado y sin opciones viables para estos pacientes. Claro, lo entiendo perfecto. El remedio para poder comer un sándwich sin dolor terminaba provocando, pues, un paro cardíaco. Y es justo en este terreno minado donde hace su entrada triunfal la acotiamida. Así es. Pero a ver, al leer el estudio, hay una descripción técnica que la verdad obliga a hacer una pausa. El documento define a la acotiamida como, y cito,
un inhibidor de la acetilcolinesterasa y antagonista de los autorreceptores muscarínicos tipo 1 y 2. Suena súper técnico, ¿verdad? Suena a neurociencia pura, o sea, a bioquímica del cerebro. ¿Por qué estamos usando fármacos aparentemente neurológicos para tratar la pancita, el estómago? Pues porque a menudo olvidamos que el estómago tiene su propio cerebro, literal. Su propio cerebro. Sí, el sistema nervioso entérico. Es una red neuronal masiva que recubre todo el tracto digestivo y funciona de manera casi independiente. La acotiamida actúa específicamente en las terminaciones nerviosas de este sistema local. Ok, pero para entender ese término tan rimbombante de inhibidor de la acetilcolinesterasa, necesitamos visualizar cómo se comunican estos nervios, supongo. Claro, vamos a traducir esa bioquímica a algo tangible. En el estómago hay un mensajero químico llamado acetilcolina. Acetilcolina. Anotado. Ajá. Y este mensajero da la orden a los músculos gástricos de moverse y relajarse. Pero el cuerpo tiene una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que funciona como un equipo de limpieza. O sea, su único trabajo es barrer y destruir la acetilcolina súper rápido para que la señal de relajación no dure para siempre. Temporalmente a ese equipo de limpieza en el armario. Ah, qué interesante. O sea, al bloquear al equipo de limpieza, la acetilcolina se acumula en el estómago y la señal de relajación se mantiene activa por mucho más tiempo. Así es. Al haber más acetilcolina disponible, ocurren dos cosas que son fundamentales para los pacientes. Primero, el fundus, esa bolsa de cuero rígida de la que hablamos al principio, finalmente recupera su capacidad de relajarse y estirarse como un globo para recibir la comida. O sea, mejora la acomodación gástrica. Exacto. Y segundo, optimiza el vaciamiento del estómago hacia el intestino, promoviendo el movimiento natural, ojo aquí, sin forzarlo agresivamente como los fármacos de antes. Pero entonces volvemos al fantasma del pasado, o sea, a mi duda inicial. Si la acotiamida está ahí manipulando señales nerviosas y enzimas, ¿cómo se asegura de no ir a tocar el panel eléctrico del corazón y causar las arritmias que hundieron a los otros medicamentos? Pues, fíjate que esa selectividad es el logro principal del diseño químico de esta molécula. A diferencia de los fármacos retirados, la acotiamida demostró en las pruebas preliminares que no tiene, escúchalo bien, cero afinidad por los receptores de dopamina D2 ni por los receptores de serotonina 5-HT4. O sea, los ignora por completo. Sí, los ignora. Y fueron precisamente esos receptores de serotonina específicos los que, al ser estimulados accidentalmente por medicamentos viejos, arruinaban el tiempo de reinicio eléctrico del corazón. A ver si entendí. Es como tener un oficial de tránsito súper especializado, ¿no? Lo contratas para dirigir el flujo vehicular exclusivamente en una avenida que está congestionadísima, que en este caso sería nuestro estómago. Excelente analogía. Y el oficial hace su trabajo a la perfección, pero asegurándose de no meterse nunca, jamás, en el cuarto de control de la red central de semáforos de toda la ciudad, que vendría siendo el corazón. Tal cual. Cumple su misión sin generar caos sistémico. Pero, una cosa es demostrar esa precisión selectiva en un entorno de laboratorio controlado, en un ratito. Y otra muy distinta es probar que el medicamento se comporta igual en el mundo real, día tras día. Claro, sobre todo con los antecedentes de problemas cardíacos. Imagino que los reguladores europeos exigieron una prueba titánica para garantizar que digamos, oficial de tránsito no se equivocara jamás. Totalmente. Para probar que este nivel de precisión se mantiene sin causar estragos a largo plazo, tuvieron que someter a la molécula a un maratón clínico. Un verdadero maratón. Y el diseño del estudio refleja ese nivel de precaución. O sea, organizaron un ensayo fase 3 multicéntrico que abarcó 10 países europeos. Desde el Reino Unido hasta Rusia, pasando por España, demografías súper variadas. Sí, y reclutaron a 207 pacientes adultos con una edad promedio de 42 años. Predominantemente mujeres, por cierto, que representaban casi el 70% del grupo. Un detalle crucial ahí es que se aseguraron de que la mayoría no tuviera infección por la bacteria H. pylori. Ah, claro, para aislar la dispepsia funcional pura sin otras causas que hicieran ruido. Y la instrucción fue súper rigurosa para ellos.
tomar una pastilla de 100 miligramos de acotiamida 3 veces al día durante 52 semanas, ininterrumpidas. Un año completo de exposición constante. Imagínate. Es importante aclarar para nuestra audiencia la naturaleza de este ensayo. Fue de etiqueta abierta y de un solo brazo. O sea que no se utilizó un grupo de control tomando píldoras de azúcar o un placebo. Exacto. Todos los pacientes involucrados, así como sus médicos tratantes, sabían perfectamente que estaban recibiendo la dosis terapéutica real de acotiamida. Ahora, un protocolo de etiqueta abierta suele ser bastante criticado en la ciencia por falta de rigor comparativo, ¿no? Pero, en este caso el objetivo primario no era demostrar de buenas a primeras que curaba más que el efecto placebo, sino asegurar que no fuera peligroso, ¿correcto? Así es, le diste el clavo. El objetivo primario exigido por la Agencia Europea de Medicamentos para Tratamientos Crónicos no es la eficacia en esta etapa, es establecer un perfil de seguridad a largo plazo de manera indiscutible. Querían ver si el uso diario acumulado generaba toxicidad o daños orgánicos imprevistos. Pues tomar una sustancia química nueva 1095 veces a lo largo de un año, híjole, da muchísimo margen para que el cuerpo reaccione mal o para que el paciente simplemente se harte de la rutina y abandone el estudio. Y sin embargo, las métricas de adherencia fueron un indicador contundentísimo por sí mismas. Fíjate, el 81.6% de los pacientes completó el tratamiento superando las 50 semanas. ¡Qué bárbaro! Aún más impresionante, el 91.3% mantuvo un nivel de cumplimiento altísimo, ingiriendo entre el 80 y el 120% de la dosis prescrita diaria. O sea, estaban súper comprometidos. En ensayos clínicos prolongados, las tasas de abandono suelen ser frustrantes para los investigadores, pero aquí los participantes estaban literal anclados al tratamiento. Y eso nos dice mucho. Pues esa adherencia puede reflejar dos cosas, a mi parecer. Una tolerancia espectacular al fármaco, sin efectos molestos, o un nivel de desesperación por el alivio tan grande que, la gente no estaba dispuesta a dejar sus pastillas por nada. Seguramente una mezcla de ambas. Pero centrándonos puramente en la seguridad, ¿qué encontraron los monitores después de un año de analizarles la sangre, los ritmos cardíacos y revisar los reportes de malestar? Pues mira, los resultados fueron casi impecables. 0 muertes. ¿Empezamos bien? Sí. 0 eventos adversos graves o severos que los investigadores pudieran vincular directamente al tratamiento. Durante todo ese año, a los 207 pacientes se les practicaron electrocardiogramas periódicos, pruebas de laboratorio superintegrales y exámenes físicos. ¿Y hubo algún problema en el panel de control como el hígado o los riñones? Nada. No se detectó ninguna alteración clínicamente significativa en la función hepática, en la renal, ni, lo más importante y lo que más miedo daba, en el intervalo QT del corazón. ¡Qué alivio! Y en cuanto a efectos secundarios menores, porque, seamos honestos, ningún medicamento es completamente invisible para el cuerpo humano. Nos informaron de solo 2 casos. Fiebre 2 días después de la primera dosis y una migraña que se resolvió por sí solo, por lo cual podemos tener un buen registro clínico. Claro, hubo efectos secundarios, pero en una proporción sumamente baja. Estamos hablando de que solo 18 pacientes. De 207. Sí, que representan un 8.7% de la muestra total, reportaron eventos adversos leves o moderados que se consideraron relacionados con la pastilla. ¿Y qué tipo de síntomas eran? Los más comunes fueron de naturaleza gastrointestinal muy leve. Episodios ocasionales de náuseas en un 1.4% de los participantes y distensión abdominal en apenas un 1%. Prácticamente nada. Una vez que sabes de manera concluyente que el fármaco no le va a hacer daño al paciente y que su corazón está a salvo de arritmias, el siguiente paso crítico, y el que realmente le importa a quien padece la enfermedad día tras día, es saber si funciona. La prueba de fuego. Exacto. Devolverá a esta molécula la capacidad de disfrutar un buen plato de comida sin agonizar. Ese fue justo el objetivo secundario del estudio, y los investigadores utilizaron herramientas métricas sumamente sensibles para evaluarlo. No fue nomás preguntarles cómo te sientes. Se apoyaron principalmente en la escala LPDS, que es la escala de distrés postprandial de Lovaina. Que entiendo que funciona como un diario de síntomas detallado donde los pacientes van evaluando la severidad de su malestar cotidiano, ¿verdad? Exacto, es muy rigurosa.
Y, revisando los tiempos de respuesta que documenta el artículo, la verdad es que son notables. O sea, las reducciones en la severidad de esa sensación de bolsa de cuero rígida, reducciones lo suficientemente grandes como para considerarse clínicamente importantes por los médicos, no tomaron meses en aparecer. Fue rapidísimo. Sí, los pacientes empezaron a reportar un alivio claro de la plenitud postprandial en la mismísima primera semana de tratamiento. Imagínate el alivio. Y para la segunda semana, la saciedad temprana comenzó a disiparse también. El estómago parecía estar, no sé, aprendiendo a relajarse de nuevo a una velocidad sorprendente. Y ojo, el alivio no fue solo un pico inicial de emoción que luego desapareció, tipo, ya me acostumbré. Fue una mejora sostenida y progresiva a lo largo del año. O sea, se mantuvo. Sí, utilizaron otra métrica llamada Tasa de Evaluación Global del Tratamiento, o OTE por sus siglas en inglés. Es una forma estructurada de preguntarle al paciente, oye, comparado con el primer día del estudio, ¿qué tan diferente se siente tu digestión hoy? ¿Y qué dijeron al final? Pues si hacia el final del ensayo, en la semana 52, el 70.2% de los pacientes se ubicaba en la categoría de haber experimentado una mejora de moderada a fuerte. Wow, un 70% es un número altísimo para una condición tan terca que suele resistir dietas, test de manzanilla y 1000 remedios caseros. Sí, es un cambio de vida. Pero me obliga a ser de abogado del diablo frente a los datos duros. ¿Qué pasó con el otro casi 30% de los pacientes? O sea, ¿simplemente su cuerpo ignoró la droga? ¿O sus sistemas nerviosos estaban demasiado dañados? Es una observación muy crítica e importante. Ese 30% nos recuerda la complejidad extrema del eje intestino-cerebro. La dispepsia funcional no es una enfermedad monolítica. ¿A qué te refieres? A que en algunos pacientes la falta de acomodación gástrica por un déficit de acetilcolina es el problema principal. Y ahí, la acotiamida es la llave perfecta de la cerradura. Pero en otros pacientes, el problema puede estar mucho más ligado a una hipersensibilidad visceral severa. O sea que los nervios transmiten dolor incluso si el estómago sí se relaja correctamente. Exactamente. O incluso puede deberse a factores psicológicos profundamente arraigados que afectan la digestión. Al final, un solo mecanismo químico rara vez cura al 100% de una población biológicamente diversa. Claro, tiene muchísimo sentido. La biología humana detesta las respuestas universales. Sin embargo, para la gran mayoría que sí respondió positivamente, el estudio no se limitó a medir la tensión del estómago. Buscaron entender cómo cambió la experiencia humana completa del paciente, ¿no? Así es. Evaluaron la calidad de vida usando el cuestionario general SF36 y uno específico llamado el Índice de Dispepsia de Nepean. Y es vital entender qué miden estas herramientas para que no suene a pura burocracia médica. Más allá de los acrónimos clínicos, estas encuestas evalúan el verdadero costo emocional de la enfermedad. Sí, miden cosas como la ansiedad, las alteraciones del sueño y las limitaciones sociales del día a día. Y las gráficas del artículo muestran una curva de mejoría pronunciadísima, particularmente en un dominio muy específico, el de comer y beber. Y ese dominio, pues, lo es todo. Lo es todo, exacto, porque comer es una actividad intrínsecamente social en casi todas las culturas del mundo. O sea, cuando tu cuerpo convierte la comida en una tortura impredecible, las personas empiezan a rechazar invitaciones a cenar, evitan tener citas románticas, no asisten a reuniones familiares. Se van aislando por miedo al dolor. Sí, se aíslan. Entonces, ver que los puntajes en este rubro subieron tanto, pues significa que la acotiamida no solo redujo un síntoma biológico, sino que reinsertó a estos pacientes en sus círculos sociales. Lo cual, fíjate, se correlaciona directamente con el impacto laboral del que hablamos al inicio. Lo del presentismo. Exacto. Utilizando un cuestionario estandarizado para medir el deterioro en el trabajo, el estudio documentó que, aunque el ausentismo de por sí se mantuvo en cifras bajas a lo largo del año, el verdadero cambio ocurrió con el presentismo. O sea, a partir de la semana 12 de tratamiento, el porcentaje de presentismo laboral es estar en el escritorio sufriendo en silencio y sin producir nada útil, se desplomó drásticamente de manera sostenida. Imagínate recuperar tu capacidad de concentración. Parece que la acotiamida marca todas las casillas, no afecta al corazón, alivia los síntomas en un par de semanas, devuelve la vida social y restaura la productividad laboral.
Suena un triunfo rotundo de la ciencia médica moderna. Suena increíble, pero, y aquí viene el gran pero, siempre hay un detalle oculto en la metodología de los ensayos clínicos que nos obliga a mantener un poco de escepticismo, ¿no? Totalmente. Y es mi deber poner el freno analítico aquí, basándome en las propias conclusiones de los autores del estudio. Adelante, pon el freno. Toda esta cascada de buenas noticias sobre la eficacia tiene un asterisco gigante, derivado del diseño del ensayo. Al ser de etiqueta abierta, no hubo forma de aislar el efecto biológico real del fármaco del monumental efecto placebo. ¡Wow! La mente humana interviniendo de nuevo, porque en trastornos del tracto digestivo, la simple expectativa de curación altera la fisiología profunda, ¿no es así? De manera dramática. El artículo lo subraya explícitamente citando literatura médica súper extensa. En los trastornos gastrointestinales funcionales, los metaanálisis han demostrado que el simple acto de administrar un placebo inactivo, O sea, una píldora de azúcar. sí, una píldora sin nada, puede generar respuestas de mejoría en hasta un 37.5% de los pacientes, principalmente en condiciones muy similares, como el síndrome de intestino irritable. Es que me suena a cuando pides el café en grano más exclusivo, caro y tecnológicamente avanzado de la ciudad. Podrías tomar el primer sorbo y sentir, no sé, una oleada instantánea de energía, de enfoque y claridad mental increíble, incluso si el barista cometió un error garrafal y te sirvió descafeinado sin querer. Exacto. Tu cerebro está tan convencido de que recibió el estímulo máximo que enciende los motores por su cuenta. Claro, el cuerpo responde a la creencia. Precisamente. En este ensayo, todos los pacientes sabían, con absoluta certeza, que estaban recibiendo un fármaco novedoso, de alta tecnología, y que estaban bajo la supervisión de médicos especialistas europeos de primer nivel. Y me imagino que el alivio psicológico de sentirse finalmente atendidos. Sentirse creídos y tratados activamente, claro. Ese alivio tiene la capacidad neurológica de enviar señales inhibitorias superpotentes desde el cerebro hacia el estómago, induciendo la relajación de ese famoso fundus de manera autónoma. O sea que, en resumen, no podemos estar completamente seguros de qué porcentaje de ese 70% de éxito vino realmente de bloquear a la enzima acetilcolinesterasa con la química y qué porcentaje provino de la pura esperanza y la reducción de la ansiedad de los pacientes. Ese es el gran dilema metodológico aquí. Y además, revisando los criterios de exclusión que mencionan, el estudio fue muy elitista, por así decirlo, sobre a quiénes dejaron participar. Así es. Depuraron la muestra meticulosamente. Excluyeron a cualquier paciente que presentara condiciones superpuestas comunes. Como el reflujo, por ejemplo. Exacto. Reflujo gastroesofágico severo o síndrome de intestino irritable concurrente. Buscaban un diagnóstico puro y cristalino de dispepsia funcional. Lo cual entiendo para un estudio, pero el problema es que en la consulta médica diaria del mundo real, los pacientes son complejos. Vienen con reflujo, con estrés crónico hasta el tope y un cóctel de síntomas superpuestos. No son sujetos de laboratorio puros. Claro, por lo tanto, extrapolar ese 70% de éxito de un entorno así de purificado y sin grupo placebo a la población general, sería estadísticamente irresponsable. Precisamente. Es por ello que los autores, siendo muy rigurosos científicamente, concluyen que si bien la seguridad a largo plazo de la acotiamida es un hecho irrefutable gracias a este año de pruebas, su eficacia verdaderamente transformadora todavía necesita pasar una prueba de fuego. Que sería un ensayo doble ciego estrictamente controlado con placebo. Así es, donde ni el paciente ni el médico sepan qué están domando. Pues a ver, vamos a sintetizar todo este recorrido analítico. Hemos desglosado cómo la dispepsia funcional opera silenciosamente, atrapando a millones de personas con un estómago que funciona como una bolsa rígida, mermando su bienestar social y drenando su productividad laboral con esto del presentismo. Ajá. Vimos también cómo el miedo a los paros cardíacos frenó la innovación por años y cómo la acotiamida logró sortear ese peligro manipulando las enzimas locales del estómago sin afectar el pulso eléctrico del corazón. Un diseño brillante. Totalmente. Y bueno, los resultados de este año de pruebas en Europa muestran un fármaco seguro que, a pesar de la advertencia gigante del efecto placebo, tiene el potencial real de desactivar este problema en cuestión de semanas para muchísima gente.
es que el panorama completo es súper prometedor. Este ensayo representa un avance crucial. Nos demuestra que es posible intervenir en la compleja red nerviosa del intestino de manera muy dirigida, como el oficial de tránsito, y de manera sostenida a lo largo de los meses. Ofreciendo una vía de escape, claro. Sí, a pacientes que llevan años escuchando que, pues, su endoscopía salió normal y que significa que no hay nada más por hacer. Y fíjate que esto nos deja con una reflexión bastante profunda sobre la intersección entre la biología y la psicología humana. Porque considerando el poder masivo del efecto placebo en el intestino, ese casi 40% de mejoría documentado que mencionaste, y sabiendo que el estómago está intrínsecamente ligado a nuestras emociones y expectativas, Plantea una de las preguntas filosóficas más intrigantes de la medicina moderna, en mi opinión. a ver, ¿cuál sería? Que si en la dispepsia funcional no hay un daño estructural evidente, o sea, si no hay tejido roto, ¿importa verdaderamente distinguir si la cura proviene 100% de la manipulación química de la aceticolina a nivel celular o si gran parte del triunfo radica en el inmenso alivio psicológico de tragar una pastilla segura todos los días sabiendo que te protegerá? Híjole, es una dualidad fascinante. Porque si la capacidad de estirar el estómago y disfrutar una cena con amigos regresa, ya sea impulsada por un diseño molecular perfecto que inhibe enzimas o catalizada por una fe biológica genuina en el tratamiento respaldado por la ciencia médica, El resultado es el mismo. exacto. Al final del día, cuando el paciente da ese cuarto bocado de su platillo favorito sin sentir dolor ni pesadez, el alivio es completamente real. Muy real y muy merecido. Pues con esa idea en el aire, cerramos este análisis a fondo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos a explorar la ciencia y los misterios digestivos. Hasta la próxima.